Buenas a todos. Como ya hemos visto en la clase anterior, la anatomía o la estructura de la nefrona, ahora tenemos que ver cuáles son los procesos que ocurren en ella. Uno de los ocurren 4 procesos principales, que son los que se les muestran aquí en esta diapositiva, y el resultado de la formación de orina o la excreción urinaria es el resultado, más bien dicho, de lo que se filtra desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, menos lo que se reabsorbe, es decir, que pasa desde los túbulos hacia la sangre, más lo que se secreta desde la sangre hacia los túbulos. ¿Ya? Existen estos distintos procesos dentro de la nefrona y están finamente regulados. Ahora, ¿por qué ocurrirán este tipo de procesos? ¿Por qué una sustancia se filtra y luego tiene que ser reabsorbida? Eso le permite al riñón censar o ir detectando las cantidades de cada sustancia que fue filtrada y definir si se debe excretar o se debe reabsorber. Esa es la razón principal. Y a su vez, permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desechos del cuerpo que dependen de la filtración para su excreción. Es decir, compuesto que la única vía de eliminación a través del cuerpo sea por la orina, necesitan eliminarse rápidamente. Y también permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Ya dijimos, eran 180 litros cada 24 horas. El plasma se procesa unas 60 veces al día, por lo tanto, de esta forma se va controlando en cada momento, de manera precisa y rápida, el volumen y composición de los líquidos corporales para mantener la homeostasis. El primer paso para la formación de orina es la filtración, que es el paso 1 que se le está mostrando en esta diapositiva, es decir, el paso de sustancias o moléculas desde los glomérulos hacia la cápsula de Bowman. Y eso ocurre o comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, y estos capilares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido que aparece acá en la cápsula de Bowman no tiene proteínas ni tiene elementos celulares como, es decir, como los eritrocitos. Todo lo otro puede atravesar la membrana. ¿Y por qué lo atraviesa? Y en ese sentido, que hay una zona específica donde se realiza la filtración, que es la membrana del capilar glomerular. Y la membrana del capilar glomerular posee una estructura que le permite la filtración de sustancias y moléculas. Generalmente en los vasos sanguíneos existen dos capas, que es la membrana basal y la membrana de células epiteliales. Sin embargo, en este tipo de capilar existe otra estructura, que son las fenestraciones que ustedes ven aquí. Y las fenestraciones lo que permiten es que se filtren más cosas que un capilar normal. Por eso un capilar normal, a pesar de que filtra, no filtra tanto como este capilar glomerular que posee la nefrona. Y esta barrera y estos tres elementos que vamos a mencionar forman la barrera de filtración. ¿Cuál es el elemento? El endotelio capilar. Por aquí va viajando la sangre y en ese sentido ocurre la filtración. Y la sangre va viajando a través de los capilares glomerular, y este capilar, las células que rodean por dentro el endotelio capilar, posee esta fenestración, que son verdaderos poros a través o entre las células. Existe a su vez otra capa, que es la membrana basal, que está compuesta por colágeno y proteoglicanes, y existe otra capa que está por el lado ahora de la cápsula de Bowman, que es una capa de células epiteliales que rodean la superficie externa de la membrana basal. ¿Ya? Todas forman la filtración, la barrera de filtración, y por eso también esta barrera es más permeable, cientos de veces más permeable al agua y a los solutos que a otras cosas como las proteínas, y por eso no se filtran proteínas ni células. ¿Qué sustancias pueden atravesar? Bueno, estas membranas o esta barrera de filtración discrimina por dos cosas, por tamaño y por carga. Es decir, cosas grandes no van a atravesar, cosas chicas sí van a atravesar, y cosas con carga les va a costar un poquito porque posee carga negativa la pared del capilar glomerular, ya que está compuesta por proteoglicanos que poseen carga negativa.
Ahora, ¿cómo definimos grande o pequeño? Y antes de eso, ¿qué es lo que se va a filtrar desde la sangre? Ya dijimos, cosas que tienen carga les va a costar un poquito más, pero lo más importante es por tamaño. ¿Y qué cosas grandes o pequeñas tenemos en la sangre? Y en verdad en la sangre tenemos todos estos compuestos. Electrolitos que tienen carga, productos finales del metabolismo como la fosfocreatina, la creatina, el lactato, y sustancias nutritivas como la glucosa. ¿Ya? ¿Cuáles de ellas atraviesan y cuáles no? Bueno, existe un coeficiente de filtrabilidad que define qué sustancias pueden atravesar y qué sustancias no. Un coeficiente de filtrabilidad igual a 1 significa que el 100% de esa sustancia puede atravesar la barrera. Sin embargo, un valor de coeficiente de filtrabilidad igual a 0 significa que esa molécula no puede atravesar la membrana capilar. Y aquí hay distintas sustancias, como el agua, el sodio, la glucosa, inulina, mioglobina y la albúmina, que tienen distintos pesos moleculares y se ordenan en un peso molecular creciente, desde 18 hasta 69.000 Dalton, que es una medida de peso molecular, y en verdad eso les va a dar una idea del tamaño que tienen también. Y moléculas pequeñas como el agua y el sodio tienen un coeficiente de filtrabilidad de 1, que significa que pueden atravesar libremente esta barrera de filtración. Moléculas que son más grandes, como la glucosa y la inulina, también tienen un coeficiente igual a 1, que significa que toda la glucosa y toda la inulina, es decir, un 100%, puede atravesar la barrera de filtración, pero una sustancia o una molécula un poquito más grande como la mioglobina, que tiene un tamaño de 17.000, tiene un coeficiente de 0,75, significa que un 75% de la mioglobina puede atravesar. Sin embargo, la albúmina, que es una de las proteínas principales del plasma, que pesa 69.000, tiene un coeficiente de filtrabilidad de 0,005, significa que un 0,5% de la albúmina puede atravesar la barrera de filtración, es decir, casi nada. Por lo tanto, aquí está el tamaño. Cosas entre 5.500 y 17.000 ya les va a costar un poquito más atravesar esa barrera de filtración. Por lo tanto, ¿qué va a aparecer de lo que anda dando vuelta en la sangre? Esta es la arteriola aferente, este es el glomérulo y esta es la aferente. De todos los componentes de la sangre, ¿cuáles van a atravesar? Cosas que tengan un tamaño cercano a 5, entre 0 o entre 18 y 5.500 Dalton. ¿Qué cosas son esas? Iones, urea y glucosa principalmente. Y el líquido que aparece acá se denomina ultrafiltrado. Y este ultrafiltrado no contiene proteínas ni elementos formes, es decir, células, como los eritrocitos. ¿Cuáles son los determinantes o qué determina que se filtre una cosa o no? Y el filtrado glomerular está definido o está determinado por dos cosas. Por las fuerzas de Starling, que son la sumatoria de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana del capilar, que da origen a una presión de filtración neta, que es el valor final que se va a obtener. Y por otro lado, está determinado también por el coeficiente de filtración glomerular, que lo vamos a definir luego. Entonces, una presión de filtración neta con valor positivo significa que la sustancia se va a filtrar desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Si tuviera un valor negativo, sería en sentido contrario, es decir, pasarían sustancias desde la cápsula de Bowman hacia el glomérulo. Sin embargo, aquí lo único que ocurre es filtración, exceptuando algunas patologías. Entonces, claro, se van a filtrar sustancias y eso va a depender de, ya dijimos, las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloidosmóticas. ¿Cuáles son las fuerzas hidrostáticas? Principalmente la presión hidrostática capilar o la presión hidrostática glomerular, que es la presión de la sangre en esta parte del glomérulo. ¿Y tienen valores? Sí. ¿Qué valor? 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que sumar son las fuerzas que empujan desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman versus, o restarle, las fuerzas que empujan desde la cápsula de Bowman hacia el glomérulo. ¿Cuáles son las fuerzas que empujan para que ocurra la filtración? Es decir, desde el glomérulo hacia
la cápsula de Bowman, la presión hidrostática glomerular o la presión hidrostática capilar o la presión de la sangre en esta parte. Tiene un sentido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman y tiene un valor de 60, y acá está, 60. Ya esa hay que restarle otra fuerza, que es la presión propia de la cápsula de Bowman, que la ejerce el líquido que va apareciendo en la cápsula de Bowman. Y ese tiene un valor de 18 milímetros de mercurio. Y además hay que restarle otra fuerza, que es la presión coloidosmótica glomerular que ejercen las proteínas del plasma. Recuerden que aquí en el plasma hay proteínas dando vuelta. Las proteínas tienen capacidad de atraer agua hacia ellas. Por lo tanto, si atraen agua hacia ellas, la presión que están ejerciendo en el sentido que ocurre es desde la cápsula de Bowman, que en verdad no es desde la cápsula de Bowman, sino que no permite la salida desde el glomérulo de agua, porque las proteínas lo que hacen, atraen el agua hacia ellas. Y esa es la presión coloidosmótica glomerular que se menciona acá. Si sumamos las tres fuerzas, es decir, la presión hidrostática glomerular, que tiene un valor de 60, le restamos los 18 de la presión de la cápsula de Bowman y los 32 de la presión oncótica glomerular, da un valor de presión de filtración neta, 10 milímetros de mercurio, lo que significa que se está ejerciendo filtración en ese sentido, con ese valor de presión. Y ese presión de filtración neta es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen o que se oponen a la filtración. Todas estas fuerzas que mencionamos anteriormente. PG significa presión glomerular o presión hidrostática glomerular o presión hidrostática de la sangre. PB es presión en la cápsula de Bowman. Pi sub G es presión coloidosmótica en el capilar, en la cápsula, no, en el capilar glomerular, sí. Y pi sub B es presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Dijimos también que el coeficiente de filtración glomerular es importante, KF, y el KF está determinado por la siguiente ecuación. TFG es la tasa de filtración glomerular, que es igual al KF, y el KF es la permeabilidad al agua o la conductancia hidráulica de la pared del capilar glomerular, ¿verdad? La permeabilidad del agua en la pared. PEF es la presión efectiva de filtración, que la podemos denominar como sinónimo de presión de filtración neta. Los dos factores que contribuyen al KF o a la permeabilidad del agua son la permeabilidad del agua por unidad de superficie, ¿ya? Es decir, mientras más superficie, mayor permeabilidad, y la superficie total de los capilares, ¿ya? Estos dos factores van a permitir. El KF de los capilares glomerulares es 100 veces mayor que el de los capilares sistémicos normales de nuestro cuerpo. Por eso también que la filtración es mayor, o la presión de filtración neta. Es decir, mientras mayor sea el KF, mayor va a ser la filtración, y mientras menor sea el KF, menor va a ser la filtración glomerular. ¿En qué situaciones ocurre esto? Por ejemplo, en una hipertensión incontrolada o la diabetes mellitus, disminuye el KF. Por lo tanto, si disminuye el KF, también va a disminuir la filtración en estas dos patologías. Ahora, si varían estas presiones, ¿cómo cambia la presión de filtración neta o la presión efectiva de filtración? Una cosa importante es lo que mencionamos anteriormente, cómo se calcula. Y otra cosa importante es que la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos ya anteriormente que la cápsula de Bowman no filtra proteína. Por lo tanto, si no hay proteína en la cápsula de Bowman, no pueden ejercer una presión coloidosmótica. ¿Ya? Por lo tanto, se hace 0, y por eso las únicas fuerzas que se consideran para calcular la presión de filtración neta es la presión hidrostática glomerular, la presión de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica glomerular. Este valor de 10 milímetros de mercurio, que ya lo calculamos anteriormente, en verdad está entre 10 y 16. ¿Ya? Y eso permite que se filtren sustancias. ¿Cómo varían ahora? ¿Qué pasa con la presión efectiva de filtración cuando cambia la presión
hidrostática glomerular, por la presión de la sangre. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión arterial, por ejemplo, cuando hay una disminución de la resistencia en la arteriola aferente o un aumento de la resistencia en la arteriola eferente, lo que ocurre es que aumenta la tasa de filtración glomerular. Cuando aumenta, ahora esta presión, que es la presión coloide-osmótica del capilar glomerular, ¿qué va a pasar con la filtración? Disminuye. Y eso ocurre cuando aumentan las proteínas plasmáticas, por ejemplo, o cuando disminuye el flujo sanguíneo renal. Hay menos sangre, por lo tanto, disminuye la tasa de filtración. ¿Qué pasa ahora cuando hay un aumento de la presión de la cápsula de Bowman? También ocurre una disminución de la tasa de filtración glomerular y eso ocurre en una situación de litiasis renal. Ahora, eso en relación a las presiones. ¿Qué pasa ahora cuando cambia la resistencia en la arteriola aferente o en la arteriola eferente? Y la resistencia tiene que ver con el grado de contracción o dilatación de las arteriolas. Si aumenta la resistencia, quiere decir que la arteriola se contrae. Si disminuye la resistencia, quiere decir que la arteriola se dilata. Entonces, ¿qué pasa cuando la arteriola aferente aumenta la resistencia sin cambiar la eferente? Es decir, aumenta la resistencia, disminuye el diámetro de la arteriola aferente, la presión del capilar glomerular va a disminuir, por lo tanto la tasa de filtración glomerular también va a disminuir. Eso ocurre por situaciones como aumento en la actividad simpática, hormonas vasoconstrictoras o factores como noradrenalina, endotelina o adenosina. Caso contrario, ¿qué ocurre cuando hay una disminución de la resistencia? Es decir, la arteriola eferente se dilata. Hay un aumento en la presión del capilar glomerular o de la presión hidrostática glomerular y aumenta la tasa de filtración glomerular. Y eso ocurre por factores vasodilatadores como el óxido nítrico, la bradiquinina y la prostaglandina. Vámonos al otro lado, al otro extremo, en la arteriola eferente ahora sin cambiar la aferente. Cuando disminuye la resistencia en la arteriola eferente, es decir, se dilata la arteriola eferente, existe una menor presión de filtración glomerular, por lo tanto existe una menor tasa de filtración glomerular. Eso ocurre por agentes como bloqueadores de angiotensina 2. ¿Ya? Y cuando hay un aumento ahora de la resistencia de la arteriola eferente, es decir, se contrae y la arteriola aferente no cambia, hay un aumento de la presión hidrostática glomerular y hay un aumento de la tasa de filtración glomerular. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando aumenta la angiotensina 2, ya que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor que contrae la arteriola eferente. Y como ustedes se pueden apreciar, principalmente la presión efectiva de filtración depende de la presión hidrostática glomerular y a su vez determina directamente la tasa de filtración glomerular. Un poco cómo varía el flujo sanguíneo renal, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase.